En el día de hoy, y de la mano de RegTech, uno de estos proveedores homologados que previamente tenemos en el portal TIC, vamos a contarles todo lo relacionado con un canal de denuncias que será de obligado cumplimiento, contando para ello con la intervención de María Dolores Pescador, que nos ayudará no solo a conocer qué es un canal de denuncias, sino a darle el mayor partido, a sacarle el mayor partido a través de la prevención y la investigación. Sin más, doy paso a María Dolores Pescador, CEO de RegTech, a la que le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema. María Dolores, cuando quieras. Muy bien. Buenos días, Raúl, y muchas gracias a la Cámara de Comercio por habernos invitado a estar aquí esta mañana y a todos ustedes por su asistencia. Como decía Raúl, vamos a hablar de qué es un canal de denuncias, por qué es importante para mi empresa y qué ventajas me va a reportar, ¿no? Estos serían los tres objetivos que tendríamos para la presentación y para ello pues vamos a seguir. Un segundo, a ver si consigo que pase ahora. Vamos a estructurar la presentación, que no va a durar más de 30 minutos, en antecedentes, es decir, bueno, cómo lo enmarcamos los temas de los canales de denuncias en cosas que están pasando en el mundo hoy, en qué consiste el canal de denuncias, cuál es la normativa que va a aplicar a este tipo de vías de comunicación, cuáles son sus características principales y, por tanto, cuáles son sus ventajas, así como un elemento muy importante y más en esta época de pandemia que nos está tocando vivir, que es cómo proteger a la empresa protegiendo a los empleados, ¿no? Y por último, pues dentro de la transformación digital que estamos viviendo en todos los ámbitos, pues cuáles son las ventajas de contar con un canal de denuncias en la nube. De este modo, queremos empezar hablando de un caso que si bien ha pasado casi inadvertido en la prensa española, está suponiendo un revulsivo en todo lo que es la normativa latinoamericana, y es el caso Odebrecht. Odebrecht es una de las empresas constructoras más potentes dentro del continente latinoamericano, y en el año 2016 un juez de Nueva York impuso la multa de 2.440 millones de euros a esta constructora por casos de corrupción que había investigado, ¿no? De este modo, lo que se demostró es que dentro de la forma de actuar de la constructora había un departamento que se dedicaba a pagar comisiones en todos los países en los cuales Odebrecht quería desarrollar pues, una carretera, una presa y demás, ¿no? Entonces se demostró que hasta 12 países diferentes habían sufrido o habían sido beneficiarios y por lo tanto responsables de un sistema de comisiones que ha supuesto bueno, pues casos muy lamentables, como la detención de varios expresidentes peruanos, también en Ecuador, también en Brasil, por supuesto. Tenemos el caso de Lula, por ejemplo, que también fue detenido, entre otros, por este caso de corrupción, y no solo los políticos, sino que también a nivel de grandes empresarios, como es el caso de Alonso Acira en México, pues ha sido detenido por este caso. Y el último que hemos visto más reciente, y que es una detención que se produjo en nuestro país, en Marbella concretamente, pues fue la detención del director de Pemex de México, que fue detenido en Marbella, como decíamos, ¿no? Y esta detención de Emilio Lozoya está suponiendo de alguna manera el poner de manifiesto todo lo que era el sistema de corrupción, insisto, y que
si bien empezó en el año 2016, pues todavía sigue coleando, ¿no? Sigue habiendo muchos temas, como digo, en lo que es fundamentalmente lo estamos viendo en la prensa latinoamericana. Y este caso, que insisto, que tiene una gran trascendencia por la cantidad de personas involucradas, empezó por la denuncia de una secretaria que abandonó Odebrecht y que decidió denunciar las cosas que estaban pasando. Pero Odebrecht no es el único caso famoso de corrupción. En el caso de Enron, antes de la quiebra que se produjo en el año 2001 y que supuso también grandes cambios normativos, hubo una persona dentro de la organización que denunció el fraude contable que se estaba cometiendo. En el caso de Olympus, fue el presidente el que denunció a 3 ejecutivos por casos de fraude en la compra de empresas que se incorporaban al grupo Olympus. En Danske Bank fue un director territorial el que denunció prácticas de blanqueo de capitales por importe de más de 200.000 millones de euros. Y probablemente el caso que todos ustedes conocerán es el de HSBC y de Hervé Falciani, que era un informático que trabajaba en Suiza y que huyó a Francia con listas de más de 130.000 personas que se aprovechaban del sistema de HSBC para hacer evasión fiscal fundamentalmente. Y el último que mencionamos aquí es de GSK, que es una farmacéutica en la que la directora de control de calidad de Puerto Rico denunció unos casos de una serie de problemas relacionados con la contaminación que se estaba produciendo en el proceso productivo de GSK. Entonces, podemos decir de este modo que todas las empresas son susceptibles de sufrir las malas conductas de trabajadores o directivos en forma de estafa, de fraudes o de acoso, simplemente, ¿no? No podemos decir que ninguna empresa esté libre de estos riesgos. Por lo tanto, el canal de denuncias, ¿qué es lo que nos aporta un canal de denuncias? Un canal de denuncias es un canal de comunicación que permite a los empleados y a otras personas que están relacionadas con la empresa a informar sobre sospechas de malas conductas y hacerlo de forma confidencial. Su implantación será, por tanto, muy importante para reducir los riesgos y para mejorar la transparencia de la empresa. De esta forma, el simple hecho de saber que una empresa cuenta con un canal de denuncias que contempla las garantías, una serie de garantías, simplemente por el hecho de contar con ellos sabemos que se reduce el riesgo y se puede evitar malas conductas, por decirlo así, ¿no? Y una vez que se hayan producido, el canal de denuncias nos ayudará a detectarlos, a detectar esos casos y a gestionarlos cuando, como decimos, haya ocurrido. Pero para que funcione un canal de denuncias, lo que será importante es que también haya personas que sean capaces de dar un paso y de decir, bueno, pues qué es lo que se está viendo, cuáles son las malas prácticas dentro de la organización, ¿no? Esto es lo que, bueno, pues viene el término whistleblower, viene de países como Estados Unidos y Reino Unido, donde llevaban mucho tiempo protegiendo a esta figura que le llamamos el alertador, porque se sabe que todos los casos de corrupción más importantes que se han visto en el mundo han sido descubiertos no tanto por la actuación de los poderes públicos, sino sobre todo por las denuncias internas
especialmente de los empleados que estaban viendo una conducta irregular. Pero para que se desarrolle esta figura del whistleblower, del alertador, lo que será muy importante será contar con que exista una normativa y unos procesos que protejan de cualquier tipo de represalias a esta persona, ¿no? Eso es lo que será un elemento fundamental. Por esa razón, en el año 2017, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que entra en vigor en el año 2021 y que se apoya en 3 principios fundamentales. Por un lado, los casos de corrupción, que sabemos que existen en unos países con mayor profundidad que en otros, pero es un hecho que digamos que es innegable, ¿no? Por otro lado, el Parlamento Europeo, su función o su objetivo fundamental con esta directiva es, como decíamos, la protección de los alertadores, el determinar cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir y, sobre todo, evitar cualquier tipo de represalia. Y el tercer elemento que contempla el Parlamento Europeo cuando aprueba esta directiva es cómo el impacto que tiene a nivel económico los casos de corrupción, que se calcula que alrededor de un 10% del Producto Interior Bruto de un país se oculta de esta manera a través de comisiones ilegales, y también porque está demostrado que los casos de corrupción son tienen un impacto directo en la democracia de un país. Esto es, cuanto mayor sea el nivel de corrupción, no solo hay un coste económico, sino también hay un coste en materia de derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso, como digo, en el año 2019 se aprobó la directiva por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, que establece, en primer lugar, la obligatoriedad de que todas las empresas de más de 50 empleados cuenten con un canal de denuncias. La directiva contempla que pueda existir un plazo de hasta 2 años, dependiendo de cómo se haga la transposición en cada país, de hasta 2 años para empresas que estén en el nivel que se sitúa entre 50 empleados y 250. Pero a partir de 250, desde luego, la normativa, como digo, pues lo exige desde este mismo momento, ¿no? Desde el año 2021. Y esta obligación no es solo para las empresas privadas, sino también para las empresas públicas. En cualquier municipio de más de 10.000 habitantes o que tenga más de 50 trabajadores va a tener que tener un canal de denuncias. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, pues son muy sencillas de entender. En primer lugar, la directiva nos habla de que se tiene que garantizar la confidencialidad en todo momento. Este es uno de los requisitos, como digo, fundamentales. Y aquí cabe distinguir entre confidencialidad y anonimato. La directiva no exige que las denuncias sean anónimas, pero sí que las empresas pueden establecer un nivel superior de protección del denunciante, que sería a través de la anonimización de la denuncia. Es un tema muy controvertido, el tema del anonimato, porque lógicamente también puede incentivar las denuncias falsas. Pero lo que hemos visto es que las empresas que realmente se comprometen con el canal de denuncias como herramienta para el cumplimiento normativo, no les asusta el tema de las denuncias, de que pueda haber un porcentaje de denuncias falsas, y lo que hacen es fomentar, como digo, el anonimato.
El otro elemento fundamental que establece la directiva es que en el plazo máximo de 7 días la empresa o el departamento encargado se tiene que acusar recibo de esa denuncia. O sea, lo que no puede hacer es simplemente archivarla, sino que tiene que dar fe de que la ha recibido. Por otro lado, tenemos que tener bien definido cuál es el departamento o quién va a ser la persona que va a gestionar esa denuncia y que tendrá que demostrar que es imparcial e independiente. Y puede ser una o pueden ser varias, dependiendo de la casuística del canal de denuncias. Por otro lado, la directiva exige que la tramitación se realice de forma justa, ¿verdad? Que haya elementos y que se documente bien esa tramitación. No menos importante que los 4 elementos a los que nos hemos referido está el plazo de respuesta. La directiva lo que quiere es que estos casos no se prolonguen en el tiempo, sino que establece un plazo máximo de 3 meses para que se realice la investigación y, salvo en el caso de que haya medidas judiciales, se cierre la investigación. Digamos que a la hora de poner una denuncia tenemos que tener la seguridad de que es un tema que se va a tratar y que se le va a dar la prioridad adecuada. Y por otro lado también, bueno, lo vemos aquí, es la información y la documentación de todo el proceso, como decíamos. Además, la directiva nos habla de que se debe dar formación a los empleados y realizar una comunicación interna adecuada. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no es suficiente con que pongamos en nuestra página web la existencia de un canal de denuncias, sino que tenemos que formar a los empleados en qué casos son denunciables, cuáles no, cuáles son los que entran dentro del canal o cuáles estarían excluidos, así como la necesidad de que se realicen denuncias de forma veraz y legítima. El elemento más importante probablemente sea, además de la confidencialidad y de la agilidad en el proceso, un elemento que para mí es muy, muy relevante es la normativa de no represalias. O sea, la directiva contempla el que en ningún caso se podrán tomar represalias contra uno de los empleados que haya realizado una denuncia de un hecho que él considera delictivo. Del mismo modo, deberá existir un régimen sancionador adecuado y la información del canal debe ser fácilmente accesible. Esto es para evitar que, bueno, pues que se coloque de tal manera que nadie sepa cómo utilizarlo, ¿no? Es algo que la directiva lo que busca es facilitar en todo momento el que los canales de denuncia sean efectivos. Y de este modo, ¿cuáles serán las ventajas de un buen canal de denuncias? Bueno, pues primero, lo que tendremos que pedirle al canal de denuncias es que cumpla con la normativa de canal de denuncias, ¿no? Porque en estos momentos hay determinados sectores y determinada normativa que ya exigían la existencia de un canal de denuncias. Por ejemplo, las entidades financieras todas tienen un canal de denuncias, pero no en todos los casos se cumple a día de hoy los requerimientos de la directiva. Eso es lo que va a dar ese cambio total en la forma de operar de estos instrumentos, ¿no? Por otro lado, el canal de denuncias nos va a servir también para cumplir con normativas como, por ejemplo, lo que es el Código Penal. El Código Penal, en la reforma del 2010 y la del 2015, estableció la responsabilidad penal de las empresas ante 29 conductas delictivas, ¿no?
y establece también ese Código Penal la necesidad de incorporar dentro de los procedimientos para que una empresa se pueda exonerar de esa responsabilidad, el contar con un canal de denuncias. Ahora la directiva actual lo que hace es decir cómo tiene que ser ese canal, cosa que no contemplaba el Código Penal. Del mismo modo, la regulación laboral nos exige, dentro de lo que son los planes de igualdad, que exista un protocolo de acoso, y para ello también el canal de denuncias es imprescindible dentro de lo que es el protocolo. Y hay otras normativas, como por ejemplo la prevención de blanqueo de capitales para aquellos sujetos, para aquellas empresas que están sometidas a esta normativa. Exige, esta sí que va un paso más allá y nos decía y nos dice que los canales de denuncia tienen que ser anónimos, al menos para las cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De este modo, las ventajas de un buen canal de denuncias estarán no solo en la parte de cumplir con la regulación, como hemos dicho, sino que también serán una medida de vigilancia y control de carácter preventivo. Como decíamos antes, solo por el hecho de saber que una empresa cuenta con un canal de denuncias y que está bien explicado, bien informado y que la gente lo conoce, va a hacer que las personas dentro de la organización se comporten de una forma más acorde con los principios y los valores de la entidad. Con ello estaremos automáticamente reduciendo el riesgo reputacional, el coste reputacional que podemos tener por una mala práctica y por supuesto el coste económico en el que también se incide en estas cuestiones, ¿no? En definitiva, lo que estaremos es mejorando la ética y la integridad de las empresas, o sea que es uno de los objetivos fundamentales también de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ello vendrá acompañado también pues, de una transparencia dentro hacia arriba, especialmente para los consejos de administración y para los administradores, de qué cosas son las que están ocurriendo en la empresa, ¿no? Por eso, en la normativa del sector financiero, los canales de denuncia o las funciones de cumplimiento tienen que informar al Consejo de Administración respecto a cuáles han sido las denuncias en el último periodo relacionadas y que han llegado a través de esta vía de comunicación, como decimos, ¿no? Y decimos, bueno, pues también como otro de los elementos fundamentales o de las ventajas que nos aporta un buen canal de denuncias es que supone una muestra de compromiso con la sociedad. La empresa que lo impulsa y lo impulsa desde arriba, desde el consejo o desde el administrador único, está dando, como decimos, un mensaje de integridad, de ética y de compromiso con todos los grupos interesados. No solo, y aquí hablamos no solo de los intereses del accionista, sino también de los intereses de los empleados, de los intereses de los clientes y de la sociedad en general, ¿no? Porque a lo que nos ayuda el canal de denuncias es a proteger a la empresa, protegiendo al mismo tiempo a los empleados, ¿no? Y en este punto, pues queremos recordar el caso que también sucedió hace 2 o 3 años, en el que una persona que estaba sufriendo una situación de acoso, pues no tuvo el apoyo interno dentro de la empresa y tomó una decisión irreparable, ¿no? Es el caso
de Iveco. Y aquí, bueno, pues fue un tema de acoso producido por un compañero y en el que, como digo, bueno, pues no funcionaron lo que fue todo lo que es el procedimiento para evitar esta situación o para gestionarlo y para evitar pues el desenlace tan trágico que tuvo. En definitiva, como decíamos, lo que se trata es de proteger a la empresa, protegiendo a los empleados. Y como decía al principio, una de las lecciones que nos ha dejado o que nos está dejando la pandemia del COVID es lo importante que es proteger el capital humano, porque en definitiva es el principal activo que tenemos dentro de las organizaciones, ¿no? Y una vez que vemos lo que son las ventajas del canal de denuncias y las características, pues la pregunta siguiente es ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Y para hacerlo, bueno, pues podemos decir que tenemos dos formas, ¿no? Podemos hacerlo de forma tradicional, como cualquier otro proyecto en el que cuando llega una normativa, pues lo primero que tendremos que hacer es estudiarla, crear un proyecto dentro de la organización, diseñar los formularios que vamos a necesitar, diseñar un procedimiento, establecer pues cómo se va a realizar todo el proceso, ver cuáles son las vías de comunicación con el denunciante. Y ahí, bueno, pues podemos decir que tenemos también pues las preguntas de si un correo electrónico es suficiente o si necesitamos una mayor protección. Y aquí pues la normativa relacionada con la protección de datos es un elemento fundamental en cuestiones de este tipo. Y por tanto, bueno, pues podemos tener esa vía tradicional, que es como se venía utilizando hasta ahora, o podemos utilizar la vía digital, ¿no? Podemos utilizar aplicaciones diseñadas específicamente para gestionar canales de denuncias y cuyas características pues tienen que ser, primero, la agilidad en la implementación. Un canal de denuncias que esté en la nube nos va a permitir no tener que hacer una configuración especial y una implementación y tampoco realizar el mantenimiento de ese canal, sino que es algo que, bueno, pues prácticamente descargándonos un URL podemos empezar ya a operar, ¿no? Por otro lado, los canales en la nube lo que nos permiten es tener garantías de la trazabilidad de la información. El caso que tengamos y que estemos investigando, sabemos que toda la documentación la vamos a tener en un mismo sitio. Y que también eso implica una seguridad en la documentación, en la información que estamos manejando, ¿no? No es lo mismo tener un documento en papel que tenerlo en la nube, con lo cual, como decía, pues también nos está ayudando a cumplir con una de las normativas más exigentes en estos momentos en España, como es la normativa de protección de datos, ¿no? Y, por supuesto, lo que es la directiva del canal de denuncias. Al mismo tiempo, esta vía o estas aplicaciones, estas soluciones informáticas, lo que nos permiten es hacer la gestión de forma rápida y eficaz. Nos permiten en ese plazo ni siquiera agotar el plazo de 7 días de dar acuse de recibo al denunciante, sino que lo podemos tener perfectamente preconfigurado e informar directamente del caso de que se ha recibido la denuncia y el contenido de la denuncia, ¿no? También nos va a permitir el realizar una comunicación con el denunciante de manera inmediata y podemos hacerlo y podemos hacer que el canal sea simplemente confidencial
que es lo que nos exige la directiva, o podemos darle también ese componente adicional de la anonimización de la información. Y esto sí que es algo que solo lo podemos hacer a través de la tecnología, a través de los sistemas que nos permiten bueno, pues darle unos códigos y hacer todo lo que es el seguimiento a través de unos códigos que están encriptados de tal manera que se protege totalmente la identidad del denunciante. Y luego algo que es muy importante, que es que la aplicación nos genere el informe que necesitamos pues para poder demostrar la investigación que se ha realizado de ese caso, o para informar al Consejo de Administración o a cualquier otro, o a un inspector que nos lo pida, ¿no? De esta manera no tenemos que estar creando nada, sino que la propia aplicación es la que nos lleva desde el principio hasta el final para tener plenamente cubierto todo lo que es, como digo, la exigencia de la directiva, y todo lo que es el proceso de investigación y de gestión, y de gestión de la denuncia. Entonces, estos son, como digo, bueno, pues las ventajas que tiene el poder utilizar canales que están diseñados específicamente para este tipo de cuestiones, ¿no? Y que serán, como digo, pues elementos fundamentales a la hora de contar con un cumplimiento normativo dentro de la entidad que nos ayude a potenciar aún más la ética y la integridad de las empresas, que es un elemento fundamental en la sostenibilidad a largo plazo de la misma. Y bueno, pues esto es lo que yo les quería contar, y ahora pues estaremos encantados de responder a sus preguntas. Muchas gracias, María Dolores. Muy claro, y parece ser que pues hay muchas preguntas y que te voy a ir lanzando poco a poco, y sí te pido que, al haber tantas preguntas, que seas breve y concisa en la respuesta, ¿vale? Así intentamos dar respuesta a todos. Mira, la primera pregunta nos dice es que has comentado que empieza en el 2021, pero dice que entiendo que para las entidades jurídicas del sector privado que tengan de 50 a 249, ¿cuál es la fecha tope, por decirlo de alguna forma? Sí, lo que prevé la directiva es que haya un plazo de 2 años más, o sea, del 21 hasta el 23, pero va a depender de cómo se haga la transposición de la directiva en España. Quiero decir que el Parlamento Europeo da al Gobierno de España, en este caso, hasta el 23 para esas empresas, pero eso no significa que no se pueda, que no pueda ser que la ley española vaya un paso más allá y establezca la obligatoriedad desde este momento para todas las empresas de más de 50 empleados, que es lo que marca la directiva. De hecho, hay alguna iniciativa parlamentaria, y concretamente pues Ciudadanos ha presentado una propuesta de ley para ir mucho más allá e incluso incorporar, crear una autoridad encargada de hacer el seguimiento de estos canales de denuncia. Pero, como digo, podemos pensar que hoy por hoy podría ser hasta el año 2023, y en los próximos meses veremos, se desvelará pues realmente cuál es el contenido final. Y perdona, Raúl, que me he extendido mucho. Sí, te pido brevedad de nuevo. Que ya sé que tu profesionalidad y tus ganas de agradar te llevan a extender la respuesta. Otra pregunta, dice, ¿los 50 trabajadores son en plantilla fija? ¿Cómo se contabiliza esos 50 trabajadores? Bueno, la directiva no habla de cómo hay que contarlo, pero evidentemente sí que en principio sería defendible que solo para la plantilla fija. No entrarían pues temporales o becarios o demás. ¿La persona que recibe las denuncias puede ser un externo? Sí, efectivamente. ¿En qué punto se da traslado a la entidad para que a nivel interno lo gestione?
Sí, efectivamente. La directiva lo que nos dice es que tiene que estar identificado el departamento o la persona que va a realizar la gestión de la denuncia y no no obliga a que sea, o no nos dice nada respecto a que sea interno o externo. De hecho, en algunos casos se considera una buena práctica el contar con un despacho de abogados que realice lo que es la investigación, al menos de los casos que puedan ser más graves, ¿no? Y en cualquier caso, lo que sí que tenemos que tener dentro de la empresa es alguien que lleve ese control, que se asegure del proceso. Y para eso las aplicaciones informáticas como a las que me refería permiten justamente el contar tanto con gestores internos como externos. Otra pregunta que lanzan por aquí dice, ¿cómo se puede conciliar en la práctica la necesaria confidencialidad para la protección del alertador con la evitación de proliferación de denuncias anónimas falsas? Bueno, ese es un tema que, en mi opinión, se consigue a base de formación. Yo creo que es muy importante cuando se lanza un canal de denuncias como el que comentamos, el dar formación a los empleados y hacerles ver cuáles son las denuncias que tiene sentido hacer y que normalmente están relacionadas con el código de ética, y de hecho, pues eso, en las aplicaciones lo que hacemos es identificar pues, los 5, 6, 7, 8 casos que son denunciables de esta forma, y se distingue también cuáles no son denunciables. Hay veces que los empleados lo que quieren hacer es simplemente una consulta. Eso es algo que también pues las aplicaciones más completas lo que nos permiten es dar esa vía de comunicación con los empleados, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión de, como digo, de formación y también de análisis de cómo lo podemos gestionar mejor, ¿no? Esta misma persona decía, al final siempre va a haber alguien dentro de la empresa que controle ese canal de denuncias y que por lo tanto tenga acceso al nombre del denunciante, con lo que si el denunciado es un superior puede acabar conociendo quién la ha denunciado. No, por eso decía que antes me refería al tema del anonimato. Esto, cuando hacemos una gestión de un canal de denuncias de forma tradicional, podemos, lógicamente, vamos a tener el nombre o tenemos el correo electrónico de la persona que está haciendo la denuncia y con eso ya lo tenemos identificado, ¿no? Cuando hacemos un canal de denuncias anónimo, y como digo, esto nos lo permite la tecnología porque se puede encriptar incluso lo que es el correo electrónico y lo que recibimos o lo que recibe el departamento que gestiona esta denuncia es simplemente un código. En ese caso se puede perfectamente garantizar el anonimato. Como digo, esta es una de las grandes ventajas de la tecnología, ¿no? Que nos puede proteger en este tipo de casos perfectamente. Bien, pasamos a otra. Dice, ¿la directiva a la que hacemos referencia se ha traspuesto ya el ordenamiento español a través de otra ley o no es necesario? Si No, queremos leer la legislación aplicable, ¿a qué norma nos remitimos? claro, efectivamente. La directiva está pendiente de transposición al ordenamiento español. Eso es así. Y tenemos de plazo pues, hasta el 31 de diciembre para la implantación. Lo que nosotros sí que estamos viendo es que las empresas ya se están anticipando y están empezando a dar pasos en este sentido, sobre todo porque lo están viendo como un elemento que refuerza su compromiso con los empleados, como decía antes, el compromiso con la sociedad y que van más allá, ¿no? Que le ven que realmente estos canales no solo lo vamos a tener que hacer por cuestiones normativas, sino que nos ayudan, por ejemplo, a detectar el fraude interno, ¿no? O sea, hace muy poco leía una sentencia de ArcelorMittal que ha recuperado 7,9 millones de euros dentro del proceso de los estafadores que tenía dentro. O sea, en la compra de chatarra que realiza ArcelorMittal
para su proceso productivo, pues había 3 o 4 personas que se encargaban de, digamos, de dar una información que era errónea en lo que era la incorporación de la materia prima. Entonces, gracias a una denuncia, y además esto el ponente pues ha sido muy claro, es Vicente Magro, y si esta persona está interesada, le puedo mandar la sentencia porque es curiosísima. Lo que dice es precisamente el valor que había tenido la denuncia interna de un empleado de lo que estaba pasando. Y 7 millones pues es mucho dinero para una empresa, por muy bien que le vaya, y al final, como digo, esto es una cuestión de ética, y las empresas más comprometidas con la ética son las que ya están implantando este tipo de herramientas para poder, como digo, proteger a la empresa, protegiendo también a los empleados. Muy bien. Dice por aquí, ¿cómo se gestiona el canal de denuncias dentro de un conjunto de empresas que pertenecen a un mismo grupo? ¿Debe cada empresa utilizar el mismo canal o debe cada empresa tener su canal de denuncias independiente? Bueno, aquí es un poco como lo quiera organizar cada empresa. Nosotros lo que sí que recomendamos es que cada empresa tenga su, pues en este caso, su aplicación informática. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder identificar muy bien el tema, ¿no? Vamos a tener a nivel de la subsidiaria pues un responsable y va a tener una identificación muy clara del caso, va a poder gestionar el caso más directamente. Y luego lo que sí que recomendamos es que a nivel de la matriz haya alguien que haga esa supervisión. Esto también, pues como digo, de forma a través de las aplicaciones informáticas es muy sencillo, ¿no? Porque tienes esa visión global y no pierdes lo que es la visión local de la empresa concreta. Este caso, por ejemplo, lo hemos visto, nos lo han solicitado pues una cadena de colegios, por ejemplo, porque estamos hablando de empresas, estamos tanto privadas como públicas, pero no nos olvidemos que un colegio pues también es una empresa, y no solo les preocupaba en este caso el tema del cumplir con la normativa, sino que lo que les preocupa sobre todo son los casos de bullying, ¿no? Entonces, bueno, pues estos clientes lo que nos han pedido es justamente esa visión, es decir, a nivel del holding tener el control, pero cada colegio, que son varios, pues va a tener su canal de denuncias, y además, pues tan fácil como con un sello QR, el niño va a poder darle automáticamente con la imagen, va a decir pues lo que le está pasando, y van a poder actuar de forma inmediata, ¿no? Yo creo que estos son, bueno, pues las grandes ventajas, como digo, que nos aportan la tecnología y que nos hace muy fácil con procesos o situaciones que hasta ahora eran muy complicadas. Un caso que voy a tratar de ser lo más anónimo posible porque es un caso muy curioso. Aquí hay una persona que dice que trabaja en una empresa donde es mando intermedio y que denunció en canal de vulneración el deber de confidencialidad de un directivo por traerse ilícitamente su base de datos y está sufriendo represalias. ¿Qué puedo hacer? ¿Contactar directamente a empresas afectadas? ¿Puedo denunciar a mi empresa en tribunales? Evidentemente, yo creo que esto es un caso que desgraciadamente pues hay muchos. O sea, en estos momentos pues depende mucho del sector en el que esté. Ya hay sectores que están obligados a tener canales de denuncia, y entonces esa sería la forma. Y aquí lo que yo les recomendaría, desde luego, lo primero sería hablar con un abogado que le asesore. Y en eso sí que me brindo de forma totalmente gratuita, porque yo hago estas cosas porque realmente creo totalmente en estos temas y me apasiona todo lo que es el cumplimiento normativo. Y bueno, pues tiene ahí nuestros datos, incluso le podemos facilitar el teléfono para que sea más fácil,
y le asesoraríamos para que dé los pasos adecuados con la tranquilidad de estar bien asesorado. ¿Cuál es el precio de una aplicación de canal de denuncias digital? Pues aquí es otra de las ventajas de la tecnología y del uso de la nube, es que el coste del que podemos hablar de la aplicación pues parte de menos de 500 euros al año. O sea que nosotros creemos, como decía, en todo lo que es el cumplimiento normativo y cómo esto tiene un efecto inmediato en la sostenibilidad de las empresas y, por tanto, también en el empleo. Y por eso lo que queremos es llegar a muchos clientes. Y hemos hecho una inversión para justamente poder ofrecer algo tan bueno como esto con ese tipo de precio. Si después lo que quiere es marca blanca o que sea o en función del número de empleados, pues tenemos distintas opciones, pero como digo, lo que queremos es que el precio no sea nunca un freno, e insisto, que son 500 euros al año, un poco menos. ¿Cómo se realiza el mantenimiento de la aplicación? ¿Hace falta la intervención de los departamentos de tecnología? No, en absoluto. Como es una aplicación que está desarrollada en la nube, es tan sencillo como cuando nos bajamos cualquier otra aplicación del tipo que sea. Y luego hay un trabajo que se realiza internamente, que lo hace el que es el administrador del canal, y el mantenimiento lo realiza el fabricante, es decir, nosotros, ¿no? En nuestro caso, pues es RegTech quien realiza ese mantenimiento, no solo desde un punto de vista técnico, sino que también asumimos el compromiso de actualizar el canal con cualquier cambio normativo que se pueda producir. Es decir, si por la razón que fuese, pues en España se decide que los canales van a ser, por ejemplo, anónimos en todos los casos, pues automáticamente nuestra aplicación dejará de tener esa vertiente solo confidencial y será automáticamente anónima. O sea, que ese es el compromiso que asumimos con nuestros clientes. Perfecto. Como lo que se puede denunciar es material sensible, ¿la normativa prevé una figura específica para ello? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Bueno, como es un canal también un poco difícil de interpretar, casi pediría a esta persona que mandara la pregunta directamente a nuestro colaborador, en este caso a cebain@regtechsolution.es, y ahí pues que se exprese o que remita su pregunta. Si no tienes inconveniente, María Dolores. Sí, no, perfecto, por supuesto. Sí, Vale, sí, pues así pasamos a es. otra pregunta. ¿Cómo se relaciona el canal de denuncias con el servicio de prevención de riesgos laborales, ejemplo, riesgo psicosocial de acoso? ¿Se les informa al servicio de prevención? Claro, efectivamente, eso es uno de los temas que nos permite el canal, ¿no? El hacer esa conexión bueno, depende un poco de cómo esté estructurado dentro de la empresa, pero sí, efectivamente, esa es una de las grandes ventajas que tiene el facilitarlo y el hacer la conexión con, como decía antes, pues con todo lo que es la regulación laboral. Vale, pasamos a otra. Dice, ¿quién juzga si ha habido una actividad ilícita? ¿Es una persona o un comité dentro de la propia empresa o se externaliza esa valoración? Especialmente subjetivos son los casos de acoso sexual o laboral. ¿Quién debe calificarlo y con qué criterios? Bueno, ahí lo que nosotros recomendamos es que se apoye siempre en un asesor, ¿no? O sea, especialmente en los casos que son complicados, hay temas que son muy sencillos de analizar y que se va a ver enseguida, pero nosotros lo que hacemos, y de hecho trabajamos con algunos despachos de abogados, que lo que hacen es justamente dar ese servicio, ¿no? Ayudar en la investigación y con el fundamento jurídico necesario. O sea, creemos que estos temas que hay que tratarlos con delicadeza. No en todos los casos vamos a necesitar
el abogado, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, nosotros en la aplicación contemplamos las distintas razones o las distintas conductas que pueden generar una denuncia, ¿no? Y hay denuncias que son de tipo económico, pues puede estar relacionado con la estafa o con los regalos, con el fraude interno, con cuestiones de estas. Esto normalmente pues son personas relacionadas con el área financiera, las que son o el director financiero o el director de cumplimiento, depende de cada organización, y ellos mismos pueden hacer toda la investigación. Cuando hay temas relacionados con situaciones de acoso, pues lógicamente suele ser Recursos Humanos quien primero lidera esa investigación, porque ya tiene el conocimiento y demás, pero son temas que, como digo, pues son muy delicados, en los cuales creemos que lo mejor es apoyarse, y puede ser pues con los mismos abogados con los cuales estamos llevando todos los temas relacionados con la regulación laboral. De hecho, es una de las áreas en las cuales ahora estamos viendo pues, que las empresas están más preocupadas, ¿no? Y que todo el mundo pues, tiene algún asesor laboral, porque además en este año en el que nos han estado cambiando tanto las condiciones, estar al día es muy complicado. Entonces, bueno, pues ese mismo abogado que nos esté ayudando en estas cuestiones, o alguno especializado, es el que nos puede ayudar con la investigación, ¿no? Y respecto a si es una persona o es un departamento, pues, o un comité, como decías, Raúl, pues también depende mucho del volumen de la empresa. Nosotros las mejores prácticas las hemos visto en algunas empresas en las que, cuando no eran más de 200 empleados, pero sí tenían la disciplina de un comité en el que estaba una persona de recursos humanos, porque al final estamos hablando de los empleados en la mayoría de los casos, que son los que denuncian, y luego estaba pues una persona relacionada con el área de cumplimiento o el área legal, las que analizaban las denuncias. De esa manera también estamos dando una mayor solidez al proceso, que no sea exclusivamente una persona, ¿no? Y transmitimos también esa confianza en que se va a tratar, o sea, que se va a tratar, y que si hay algún conflicto de interés, que en algún caso puede suceder porque la persona que esté al cargo del canal, por decirlo así, sea la que cometa algún tipo de irregularidad, el hecho de que haya un comité nos permite salvar esa situación. Vale, y en relación a esto, bueno, lo has respondido, dice, pero ¿qué departamento debe ser el responsable del canal de denuncias? O sea, ¿hay un departamento, hay una obligatoriedad de que sea recursos humanos, operaciones, TI? No, la directiva no lo establece, porque, como digo, la casuística de empresas es muy amplia. Entonces, cuando hay un departamento de cumplimiento, para mí ese es el ideal, ¿no? O un responsable de cumplimiento, porque ya tiene que cumplir con una serie de condiciones y de cualidades que hace que sea la persona idónea o el departamento idóneo para poderlo gestionar. Pero no todas las empresas tienen departamento Sí, está claro. de cumplimiento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos es que son los departamentos de recursos humanos, porque, como decía, al final estamos hablando de empleados, y simplemente por el propio interés de recursos humanos, y por cumplir con lo que es el protocolo de acoso y demás, le va a interesar tener de alguna manera o hacer la gestión del canal, aunque después participen otras personas en la investigación, ¿no? Depende de... Hay más preocupaciones, María Dolores, más ¿Perdón? preocupaciones. Mira, dentro de aquí hay otra pregunta que dice, me preocupa cómo se puede o debe implantar en las pymes por esa dificultad o ese proceso que pueda ser o no, que ahora nos dirás si es engorroso o no.
Bueno, como digo, puede ser engorroso si lo hacemos de una forma analógica tradicional, porque, como decía, primero tenemos que estudiarnos la normativa, luego decidir cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser los formularios, qué casos, qué cosas son las que vamos a incorporar, cómo vamos a realizar la formación a los empleados. Todo esto es lo que nos permite, lo que podemos cubrir con la tecnología. Decía, el tener aplicaciones que nos van llevando y luego en nuestro caso damos también la opción de dar algún servicio añadido, por ejemplo, la formación. La formación, que es un elemento muy importante, pues nosotros lo que hacemos es webinars para que todos los empleados de la empresa pues se puedan conectar en un momento determinado y les explicamos cómo se ha organizado el canal para su empresa, qué casos se pueden denunciar y cuáles no tiene sentido, porque no, el canal de denuncias no es para hablar de subidas de sueldo, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos perfectamente organizado para decir esto sí y esto no. Y eso luego lo que va a hacer es que la gestión sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues contamos con esa experiencia y es nuestro valor añadido. Vale, es que hay muchísimas. Vamos a tener, les voy a pedir un favor y es que como se van a quedar muchas preguntas sin contestar, porque hay muchísimas, María Dolores, la verdad es que hay muchas y eso es bueno. Quiere decir que hemos acertado por doblemente, uno por la temática y otro por el proveedor homologado que hemos elegido, que en este caso es Rectech, y con tu inestimable presentación. Mira, aquí otra pregunta dice, me gustaría preguntar si este canal de denuncias lo tienen o lo hace uso los partidos políticos a nivel interno. Bueno, ese es un tema que precisamente no he querido poner casos cuando me refería, yo quería contarles la historia, ¿no? Empezar hablándoles bueno, de por qué es importante un canal de denuncias y lógicamente lo primero que me venía a la mente era hablar de partidos políticos y lo he evitado porque creo que son temas muy sensibles, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que la tendencia que estamos viendo es a que esto pues se vaya a imponer, ¿no? Hemos visto que el Partido Popular bueno, en sus manifestaciones recientemente ha dicho que lo va a incorporar dentro de la organización. Y también estamos viendo en la prensa pues que si eso es por un lado, pues por el otro lado estamos viendo todos los días pues noticias relacionadas con Podemos y con las personas que llevaban los temas de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Y que yo creo que bueno, pues son temas que se tienen que reconducir y que sin duda lo que es bueno para una empresa es bueno para un partido político, sin ninguna duda. Y eso es lo que puedo decir. Perfecto. Pues yo creo que la penúltima pregunta, porque nos hemos pasado, aunque hemos tardado un poco en conectar por ese problema técnico, ¿prevé la normativa actual alguna sanción por el mal funcionamiento del canal que se monte? La directiva como tal, no. Lo que sí que sabemos es que este es un tema que se va a seguir desde la inspección de trabajo. O sea, y esto es lo que hablamos con el equipo de asesores laborales con los que trabajamos, ¿no? O sea, el hecho de que ya haya normativa, como decía, como son los planes de igualdad y los protocolos de acoso que exigen la existencia de un canal. Y si automáticamente la directiva que decimos que entra en vigor este año nos marca cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el canal, es que es muy fácil para el inspector de trabajo decir, bueno, el canal tiene que funcionar como nos ha dicho la directiva de protección de los denunciantes, ¿no? O sea, que es que esto es muy fácil unir esas dos piezas. Por lo tanto, estamos seguros de que va a ser un elemento que va a fortalecer la forma como se está aplicando y que es lo que se va a exigir. Como digo, bueno, pues es un tema que se sabe, además, que en muchos de los casos
que se han denunciado hasta ahora, pues no se cumplían los elementos que comentaba, ¿no? Sobre todo el hecho de la confidencialidad y la ausencia de represalias. O sea, esto va a ser un tema que sí que está perfectamente identificado en la directiva y por lo tanto la empresa va a tener que dar muchas explicaciones si después de una denuncia despide al empleado o toma algún tipo de acción. O sea, yo creo que realmente no se va a hacer porque está muy claro lo que busca la normativa, ¿no? Y aquí, como digo, la gran ventaja que tenemos es que los fundamentos de los canales de denuncia están definidos por el Parlamento Europeo. Entonces, la normativa española va a poder ir un poco más lejos de lo que haya establecido el Parlamento Europeo, pero nunca va a poder hacer algo que sea inferior a lo que ha establecido el rango superior, que es el Parlamento Europeo. No sé si me explico. O sea, podrá ser más exigente la normativa española, pero la base mínima, que es la que hemos comentado en esta presentación, esa base y sobre todo esa ausencia de represalias, eso va a tener que quedar garantizado sí o sí. Vale. Bueno, como decía, hay muchas preguntas. Vamos a esta última Bueno, estoy encantada, les Sí. agradezco muchísimo porque muchas veces en estos webinars pues luego no hay preguntas y queda mucho más, Pues más quedan soso. muchísimas. Por eso vuelvo a pedir disculpas, pero tampoco quiero pasarme en el tiempo y que, por favor, repito, las que no se hayan podido resolver o las que les puedan generar después de ver nuevamente el vídeo, porque repito que lo vamos a colgar en el portal TIC Negocios cuando esté disponible les mandaremos un correo, que dirijan esas preguntas que ya se han podido quedar sin contestar directamente a nuestro proveedor homologado, a RecTech, que tienen aquí ustedes el correo. La última pregunta. Somos una empresa de menos de 50 empleados y queremos implantar este canal de cara a nuestros empleados y clientes. Sabemos que tiene que tener auditorías, pero ¿tiene que ser internas o externas? ¿Quién debe hacer estas auditorías si es interna? ¿Qué es lo que debemos hacer desde recursos humanos? A ver, auditorías como tal, la directiva no lo exige y además si estamos por debajo de los 50, yo creo que esto sería precisamente un caso de buena práctica. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener las cosas bien ordenadas, como decía, ¿no? O sea, y que sea un elemento, pues justamente para marcar ese compromiso de recursos humanos y el apoyo, sobre todo, de la dirección, de lo que sea la presidencia, el director general, con los empleados. Yo creo que eso es una historia magnífica que pueden contar y es estructurarlo muy bien para que funcione de manera adecuada, ¿no? Yo creo que es un caso muy, muy fácil y ya digo, encantados de ayudarles en ese camino, porque la verdad es que da muchas satisfacciones. Pues si quieres comentar algo más, María Dolores. No, simplemente de verdad insistir en mi profundo agradecimiento por las preguntas, porque es lo que hace pues, de estos encuentros algo pues, mucho más ágil y mucho más interesante, ¿no? para todos, ¿no? O sea que encantada de esto y muchas gracias a la Cámara de Comercio de Madrid de nuevo por habernos invitado y estamos a su disposición. Como digo, esto es un tema en el que creemos, que nos apasiona y que bueno, encantados. Bueno, pues por mi parte, sin más, doy también las gracias a todos y en especial a ti, María Dolores, por compartir con nosotros tus conocimientos y a todos ustedes, esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia, para ponerla en práctica en sus empresas. Así que buenos días a todos y nos vemos en el próximo webinar. Muy bien, Buenos gracias. días. Un abrazo. Gracias.